Bienvenidos a entrevistas de CITV, el órgano informativo del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad tenemos el grato placer de estar en nuestros estudios el ingeniero Hugo O'Connor, ingeniero civil de amplia experiencia, quien nos va a hablar sobre lo que son todo esto que estamos observando, los desastres naturales. Él es acucioso y un gran estudioso e investigador de la temática. En estos momentos ya está con nosotros y bienvenido, ingeniero Hugo O'Connor. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, lo tenemos aquí con nosotros al ingeniero O'Connor porque todos somos testigos de lo que está pasando en nuestro país. En el norte, en el sur, en la sierra, en la selva, por todas partes el agua está haciendo de las suyas. ¿Por qué? Falta de previsión, falta de decisiones políticas tal vez, pero sobre el particular vamos a hablar con nuestro invitado para ver qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se está haciendo en estos momentos y cuáles son las medidas más urgentes que deben ejecutarse. Ingeniero O'Connor. Bueno, todos somos testigos de lo que está pasando en nuestro país. Eso ocurre ya con frecuencia, cada año, siempre en los primeros meses sufrimos y somos testigos de las lluvias, de los huaicos y de los desastres naturales. ¿Por qué eso sucede y no podemos de años hacer algo más efectivo para que no se produzcan? Sí, mire, yo empezaría por lo que acaba de decir usted. Disculpe, pero yo tengo esa, no sé si virtud o defecto, de ir directamente al grano. Por ejemplo, usted acaba de decir desastres naturales. Y nosotros, digo nosotros porque hay muchos profesionales que ya han venido cuestionando este término de desastres naturales. En la medida en que los desastres no se originan propiamente por los peligros. Los peligros o, digámosle, fenómenos naturales siempre ocurren y siempre van a ocurrir. Por ejemplo, un sismo, por ejemplo, los huaicos, por ejemplo, los desbordes del río, son procesos de nuestra amigable planeta Tierra. Sin embargo, en nuestro proceso de adaptación a la geografía, muchas veces olvidamos las leyes de la naturaleza. Una de las leyes es, por supuesto, en este caso, por ejemplo, llueve, se concentra el agua en los cauces y va a producirse un desborde del río o, si se trata de una quebrada, de un huaico. Entonces, es más, las quebradas y los valles han sido modelados justamente por estos procesos que tienen cientos de miles y millones de años. Entonces, en buena cuenta, nosotros aparecemos al final de la película y nos quejamos de la naturaleza y le decimos los desastres son, indirectamente le estamos echando la culpa a la naturaleza, le decimos el desastre es natural. Y yo digo, el desastre no es natural. ¿Por qué no es natural? Porque si no hubiera la intervención humana, no habría desastre. Imagínense un terremoto en el desierto. A lo más asustará pues a las lagartijas, pero no va a tenerse ningún daño que lamentar, por lo tanto no hay desastre. ¿Cuándo ocurre el desastre? Cuando nos exponemos, construimos inadecuadamente o nos exponemos a los ríos, a los cauces o a los suelos blandos. Usted sabe que en los suelos blandos se amplifica la onda sísmica. Entonces yo estoy provocando el desastre al construir en un mal sitio. Tenemos que aprender nuevamente de nuestros antepasados los incas, que ellos sí sabían construir porque habían sido golpeados. Nadie nace sabiendo. Usted ve que todo lo que le llaman las huacas, las ruinas o los restos arqueológicos se conservan hasta hoy. ¿Por qué? Porque están hechos en un buen lugar. Entonces vayamos directamente a la pregunta de usted, lo de Tacna y Cusco. En Tacna ha ido el señor presidente y al Cusco están yendo también autoridades del CENEPRED y otras instituciones como IGEMET a ver
nuevamente qué ha pasado. Es como volver a leer la lección que nos está dando la naturaleza. La naturaleza nos está jalando la oreja, es decir, ustedes están jalados en el examen, porque Tacna, el río Caplina, que reúne varias quebradas, está pasando, como siempre ha pasado, y los que han poblado antiguamente la ciudad, los que han fundado la ciudad de Tacna, se han ido pegando cada vez más al cauce, y entonces cada vez que ese cauce crece, trae lodo, etcétera, va a tener sus consecuencias. En otras palabras, esos desastres no son ni castigo ni premio, simplemente son consecuencias de las leyes de la naturaleza. Entonces, usted está diciendo que si estos no son desastres naturales, es una responsabilidad humana, y que esto más que nada hay que verlo por el sentido o el camino de la vulnerabilidad. Exactamente, la vulnerabilidad es un término que explica el desastre. Si no hubiera vulnerabilidad, no habría desastre. Y yendo un poquito antes de que suceda, digamos, estamos en un momento anterior al evento. Entonces se dice, la vulnerabilidad está generando riesgo. Pero si el fenómeno se convierte en un evento, entonces ya no es riesgo, ahora es desastre. Pero la vulnerabilidad está en el medio. Por ejemplo, Santa Teresa, Cusco, ya se lo voló el mismo evento de hace el año 98, se lo voló a Santa Teresa, vuelta lo construye en el mismo lugar. Ranraírca, el año 70, ya 8 años antes se había llevado enteramente Ranraírca, de nuevo lo construye en el mismo lugar. Entonces, ¿quién es el porfiado, la naturaleza o nosotros, no? Por razones que tenemos que estudiar, por supuesto, por qué la gente escoge esos lugares. Por ejemplo, un valle es muy productivo, ¿no? Generalmente se busca el fondo del valle y la cercanía al agua para fundar una ciudad, como lo hizo Pizarro, como probablemente lo hayan hecho con Tacna. Pero no toman en cuenta el respeto al cauce. Santa Teresa está prácticamente entre 3 quebradas, ahí Aobamba, está el río Santa Teresa y otro más que bajan del Nevado del Salcantay. Eso ya sucedió en el 98, o sea, es como una novela que vuelve a repetirse. Entonces, en el interín, como se dice, entre el 98 y esta fecha, no hemos aprendido hasta ahora la lección, ni población ni autoridades. No hay una planificación. Yo creo que el remedio sagrado y santo es planificar. Le preguntaba, ya hay una norma, me parece, que dispone inclusive carcelería para los alcaldes o a otras autoridades que disponen justamente servicios básicos, autorizan el establecimiento de una población, y sin embargo esto nadie lo cumple, nadie lo hace cumplir. Mire, la pregunta que siempre se debe hacer, ¿quién le pone cascabel al gato? Es decir, está muy bien la norma, la ley, pero quien la aplica va a sufrir las críticas de aquellos que les está perjudicando, entre comillas. En otras palabras, hay conflicto de intereses. Hay casos extremos, donde, por ejemplo, el alcalde, como conocí en San Ramón, resulta que era dueño de un aserradero. Entonces yo reclamando por qué se hace la tala en la cabecera de estas quebradas, que genera huaicos, y entonces resulta que el gato estaba de despensero. O sea, hay un conflicto de intereses que la población no lo percibe. De repente la población ve que el candidato tiene más, mejor dicción, ¿no es cierto? Se ha hecho más propaganda, se ha hecho más conocido, etcétera. Entonces finalmente gana la elección, pero la gente no percibió qué intereses son los que él maneja. ¿Qué es lo que le perjudica y le beneficia? Porque en el fondo de este drama está o el bien común o el interés particular. El interés particular me estoy refiriendo no solamente a la población que quiere ocupar una ladera, por ejemplo, sino también a las urbanizadoras, que las urbanizadoras ellos ocupan un terreno y se lo venden en forma de lotes a la gente. Y la pregunta de siempre que hago, ¿se ha hecho estudio de riesgo?
Caraballo, hay una urbanizadora muy conocida que habilitó y la gente compró el terreno con sus ahorros, construyó casas y el río Chillón jaló la oreja, invadió. O sea, la gente invirtió su dinero confiado en esa urbanizadora y en otras palabras los estafó. ¿Cuáles podrían ser los tips que usted debería recomendar a la población para que cuando menos empiece a entender mejor hacia una cultura de la prevención? Sí, magnífica pregunta, porque la respuesta no está necesariamente en los altos niveles. Para mí la respuesta está a nivel de la base de los perjudicados, los próximos damnificados. En ese sentido tiene que haber, en primer lugar, organización vecinal. La organización vecinal va a permitir que haya una fiscalización de las acciones de sus autoridades locales. Si las autoridades no están invirtiendo en gestión de riesgos, ellos, como organización vecinal, tienen todo el derecho de exigir. Es más, deberíamos ya proponer claramente que deben restablecerse los cabildos abiertos, donde el alcalde tiene la obligatoriedad de rendir cuentas a la población, decir el presupuesto lo hemos gastado de tal forma, y la población por supuesto tiene que prepararse las condiciones para que esas organizaciones digan ¿y por qué no se invirtió en gestión de riesgos? ¿No? Porque bueno, la respuesta la sabemos, que es porque eso no da votos. Eso no lo hace popular al alcalde, ¿no? Pero es necesario y lo vemos día a día con estos desastres. Ahora, déjeme terminar la idea de que en el fondo la población vive el día a día. O sea, como la economía de estos sectores populares es tan precaria que no se dan ni tiempo ni paciencia para decir qué me puede pasar si ocurre un huaico, qué me puede pasar si se desborda el río. Su preocupación es tal por sobrevivir en el día, en la semana, que ya pues cuando ocurra el desastre ya veremos. Es algo así como patear al futuro, decir que venga en algún momento, pero por el momento tengo que ocuparme en qué voy a comer, cómo voy a cubrir el presupuesto familiar. O sea, el Estado en ese sentido no apoya, ¿no es cierto? Las investigaciones generalmente las hacen instituciones particulares, como las ONGs, ¿no? Y yo he trabajado mucho tiempo con ONGs que han hecho investigación, estudios de riesgo, que el Estado no lo hace. Entonces es obligación del Estado hacer eso, porque eso cuesta. Y la población no tiene dinero como para hacer un estudio de riesgo. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora para irle poniendo punto final a estas consecuencias lamentables que siempre somos testigos? Creo que hay que llevar estos comentarios, estos enfoques, llevarlos a nivel de la población, para que la población exija a sus autoridades, ¿no? Que, como se dice, se pongan las pilas, ¿no? Porque realmente están mirando para otro lado, ¿no? Santa Teresa ya todo el mundo sabía que es una localidad en alto riesgo. Y eso lo va a decir nuevamente INGEMET por enésima vez, porque ahora en este momento están allá haciendo nuevamente su evaluación, pero el fenómeno ya ocurrió. ¿Por qué no va a volver a ocurrir? Si la naturaleza sigue estando ahí. En otras palabras, las condiciones para estos desastres, la parte física va a seguir existiendo. Los fenómenos van a seguir ocurriendo. El problema está en la vulnerabilidad. Si no reducimos y no impedimos que se siga creciendo esa vulnerabilidad, porque es una construcción social, entonces los desastres van a incrementarse. Por ejemplo, si esa población que está mal ubicada sigue creciendo, el riesgo va a crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un mal sitio. Entonces, ¿qué es prevención? Es planificar. Es decir, si vas a expandir esta ciudad, que sea para tal sitio y no para el otro. Alejarlo de la exposición. Eso, entonces tiene que haber un planeamiento de hacia dónde crecer o dónde no crecer. Zonas que son intangibles. Y una forma muy práctica es convertirlo en área verde, cosa que no va a ser ocupada por la población porque es un parque, ¿no? En suma, ciudades y comunidades sostenibles y seguras.
Justamente, pero con un enfoque integral, porque a veces se dice ciudad sostenible con, digamos, con buen optimismo, pero sostenible en el sentido alimentario, pregunto yo, entonces hay que ver el campo como está, no estar sembrando cemento en todas las áreas verdes que rodean a estas ciudades, porque estamos creando más problemas. Claro, por el afán de urbanizar, no les interesa pues abandonar los cultivos y vendérselo a estos o gente inmigrante o urbanizadoras que van a darle otro uso a ese suelo. Por eso hay unos avances que han hecho muy importantes, por ejemplo en el Cusco, que se llama la zonificación económica ecológica, lo cual significa que en el mapa departamental decir estas zonas son digamos se debe desarrollar la minería, en esta se debe desarrollar solo agricultura, o sea, organizar el territorio según las actividades humanas y no dejar espontáneamente, como dice el golpe avisa, ¿no? Crezcan nomás, ustedes ya van a ver las consecuencias, ¿no? Ese es el problema. Por eso, en el fondo de todo este problema está el modelo de desarrollo económico. Si es un modelo liberal, va a decir, vayan, cada uno baila con su pañuelo. No, señor, yo soy de la idea de que hay que planificar a la sociedad corrigiendo estos errores de haber estado ocupando zonas indebidamente. Muy bien, muchísimas gracias. Llegamos al final, siempre el tiempo es nuestro enemigo, pero hemos conocido buenos detalles, muy interesante la información que nos ha proporcionado el ingeniero Hugo O'Connor. Muchísimas gracias, muy amable.